El pueblo a donde no entra Dios. Javier era un periodista independiente que se dedicaba a investigar leyendas urbanas. Su último encargo lo llevó a un pueblo del que casi nadie hablaba, San Isidro. Se decía que no había iglesias, ni cruces, ni imágenes de santos. Un pueblo donde Dios nunca entraba. Lo más extraño era que nadie recordaba haber visto salir o entrar a los habitantes. Era como si estuvieran atrapados allí para siempre. Intrigado, Javier emprendió su viaje. El camino hacia San Isidro era desolado. No había señales, ni tráfico, ni casas cercanas. Solo una carretera angosta rodeada de árboles secos y un cielo gris, como si el sol evitara iluminar aquel lugar. Cuando por fin vio el letrero desgastado con el nombre del pueblo, sintió un escalofrío. Al cruzar la entrada, su radio, que había estado funcionando perfectamente, empezó a emitir un estático extraño. Y entonces, el motor de su auto se apagó solo. Intentó encenderlo varias veces, pero no hubo respuesta. No tuvo otra opción que continuar a pie. Las calles estaban desiertas. Las casas eran antiguas, con ventanas cubiertas por cortinas raídas. Todo el pueblo tenía un aire de abandono, pero Javier sentía que estaba siendo observado. No había animales, ni risas de niños, ni campanas de iglesia. Solo un silencio opresivo. Cuando llegó a la plaza central, notó algo inquietante. No había ninguna cruz, ninguna imagen religiosa, ni una sola señal de fe. En su lugar, había un obelisco de piedra negra con símbolos extraños tallados en él. A medida que Javier se acercaba, sintió un dolor agudo en el pecho. Como si algo invisible lo estuviera empujando hacia atrás. De repente, escuchó un susurro a su lado. Giró bruscamente. Una anciana con una piel pálida y ojos hundidos lo observaba desde la sombra de un portal. No debiste venir. Javier tragó saliva. ¿Por qué este pueblo no tiene iglesias?, preguntó. La anciana sonrió, mostrando unos dientes amarillentos. Aquí Dios nunca ha entrado, porque no puede. Antes de que pudiera preguntar más, la anciana desapareció entre las sombras de su casa. Esa noche, Javier se hospedó en la única posada del pueblo. No había recepcionista, solo una llave en el mostrador con un papel que decía, Habitación 6. Mientras intentaba dormir, un sonido lo despertó. Eran pasos afuera de su puerta. Javier se levantó con cautela. Cuando miró por la rendija de la puerta, su sangre se heló. Un grupo de personas vestidas de negro estaban de pie en el pasillo. No tenían ojos. Solo cuencas vacías y sonrisas amplias, como si estuvieran esperando algo. Entonces, todos susurraron al mismo tiempo. Él viene. Javier cerró los ojos, respirando agitadamente. Cuando volvió a mirar, el pasillo estaba vacío. Sin embargo, en la pared frente a su habitación apareció un mensaje escrito en algo oscuro. Él está aquí. No resistas. Javier ya no podía quedarse en ese lugar. Salió de la posada y corrió por las calles oscuras del pueblo. Pero entonces lo vio. En la plaza, junto al obelisco negro, había una figura alta y encorvada. Su piel era grisácea, su rostro estaba cubierto de cicatrices y sus ojos eran dos vacíos profundos. A su alrededor, los habitantes del pueblo estaban de rodillas, murmurando palabras en una lengua desconocida. Javier quiso retroceder, pero sus piernas no respondieron. La criatura giró lentamente su cabeza hacia él. En ese instante, sintió una presión en el pecho, como si su alma estuviera siendo arrancada de su cuerpo. Entonces, la voz de la anciana resonó en su mente. No debes mirarlo. Corre. Reuniendo todas sus fuerzas, Javier se obligó a moverse y corrió sin mirar atrás. El aire se volvió pesado, como si el pueblo entero intentara retenerlo. Pero entonces, vio una pequeña cruz de madera en el suelo. Era lo único sagrado en todo San Isidro.
La tomó desesperado y sintió una oleada de calor recorrer su cuerpo. El ambiente cambió. El cielo se aclaró por un momento. Y entonces, un grito desgarrador llenó el aire. Javier miró hacia la plaza y vio a la criatura retorcerse, como si algo invisible la estuviera destruyendo. Los habitantes del pueblo gritaban de dolor, sus cuerpos temblaban como si estuvieran siendo liberados de una maldición. Las casas empezaron a desmoronarse, el obelisco negro se resquebrajó y en cuestión de segundos, San Isidro dejó de existir. Javier despertó a la mañana siguiente en medio de una carretera vacía. Su auto estaba intacto. No había rastro del pueblo. Solo tenía la cruz en sus manos y en su mente la última advertencia de la anciana. San Isidro nunca existió, pero siempre puede volver. Javier regresó a la ciudad creyendo que todo había terminado. Pero una semana después, comenzaron los sueños. Cada noche, veía el pueblo nuevamente. Las calles vacías, el obelisco negro, la figura encorvada en la plaza. Y lo peor, cada vez que despertaba, encontraba marcas de manos quemadas en su pared. Al principio, pensó que era su mente jugándole una broma. Hasta que una noche, su televisor se encendió solo. En la pantalla no había imagen, solo estática. Hasta que una voz habló. Nunca debiste llevarte la cruz. El televisor se apagó y, en el reflejo de la pantalla, Javier vio algo parado detrás de él. Se giró bruscamente, pero no había nadie. Tomó la cruz de madera y la sostuvo con fuerza. Entonces, recordó algo que la anciana le dijo antes de desaparecer. San Isidro nunca existió, pero si lleva su marca, lo traerás de vuelta. Javier sintió un escalofrío. ¿Acaso la cruz que recogió no lo había salvado, sino que lo había marcado? Esa noche, salió de su apartamento y condujo hasta una iglesia. Entró temblando, con la cruz en la mano. El sacerdote lo miró con preocupación. «Hijo, ¿qué traes contigo?». Cuando Javier le mostró la cruz, el sacerdote retrocedió aterrorizado. «Esto no es una cruz de Dios. Es un ancla». ¿Un ancla?, preguntó Javier confundido. «Un ancla para algo que no pertenece a este mundo». En ese instante, todas las velas de la iglesia se apagaron. Y Javier supo que San Isidro lo había encontrado. Javier sintió como el aire dentro de la iglesia se volvía espeso. Algo estaba con él. El sacerdote, con el rostro pálido, tomó agua bendita y la roció sobre la cruz. Pero en lugar de purificarla, el agua se evaporó al contacto. «No hay salvación para esto», susurró el sacerdote, temblando. «Debes destruirla antes de que sea demasiado tarde». «¿Cómo?», preguntó Javier con urgencia. El sacerdote lo miró con gravedad. «Debes regresar a donde la encontraste y entregársela». Javier sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Entregársela? ¿A quién? El sacerdote no respondió. Solo señaló la puerta y dijo: «No estás solo, hijo. Pero tampoco estás a salvo». Javier salió de la iglesia con la cruz apretada en su mano. Solo había una opción: regresar a San Isidro. Se subió a su auto y comenzó a conducir por la carretera desierta. Conforme avanzaba, la radio empezó a emitir un murmullo bajo. Al principio, era solo estática. Pero luego, escuchó voces. «No vuelvas. Él te está esperando. Es una trampa». Javier apagó la radio, pero las voces continuaban dentro de su cabeza. Finalmente, llegó al punto donde recordaba haber encontrado la entrada del pueblo. Pero allí, no había nada. Solo un campo vacío, cubierto de niebla. Javier bajó del auto con la cruz en la mano. Caminó lentamente, sintiendo el suelo crujir bajo sus pies. Entonces, un sonido lo hizo detenerse en seco.
Un susurro detrás de él. Bienvenido de vuelta. Se giró de golpe. La anciana estaba allí. Su piel parecía más gris, más marchita. Pensé que San Isidro había desaparecido, susurró Javier. La anciana sonrió con tristeza. Nunca desapareció. Solo estaba esperando por ti. Detrás de ella, la niebla empezó a disiparse. Y ante los ojos de Javier, el pueblo volvió a aparecer. Las casas, las calles, la plaza, todo estaba igual. Y en el centro de la plaza, él lo estaba esperando. La criatura alta y encorvada, con su piel gris y su rostro vacío, extendió una mano hacia Javier. La voz de la anciana sonó en su mente. Si no le entregas el ancla, nunca podrá salir. Javier sintió cómo su cuerpo se paralizaba. Sus piernas no respondían. La criatura dio un paso hacia él. Luego otro. Y otro más. Javier luchó por moverse, por resistirse, pero su cuerpo no le obedecía. La criatura extendió su mano y, con una voz profunda y susurrante, dijo: «Devuélvemela». Javier, con la última fuerza que le quedaba, soltó la cruz. En cuanto tocó el suelo, todo tembló. Las casas se derrumbaron, la niebla se alzó como una ola oscura, y un grito ensordecedor llenó el aire. Javier cayó de rodillas, sintiendo que algo lo arrastraba. Pero entonces, vio una luz. Una luz brillante, como un relámpago en la oscuridad. Y cuando abrió los ojos, estaba de vuelta en la carretera. Su auto estaba a su lado. Su ropa estaba cubierta de polvo. Y en el horizonte, San Isidro ya no existía. Javier se levantó con dificultad. El viento soplaba suave, el cielo estaba despejado. Pero cuando miró su mano, se dio cuenta de algo. Su palma tenía una marca. Una marca en forma de cruz, pero no una cruz cristiana, sino el mismo símbolo que estaba tallado en el obelisco negro. Javier comprendió en ese momento la verdad más aterradora de todas. San Isidro había desaparecido, pero algo de él había quedado dentro de él. Y tarde o temprano, volvería. Si este contenido te ha gustado, dale me gusta. Te invitamos a que nos sigas en YouTube y Spotify, síguenos como Historias de Terror.